Saludos, iglesia. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este tiempo. Durante estos últimos 5 años, nosotros hemos estado hablándoles y enseñándoles claramente que nuestra perspectiva, nuestra visión o nuestra misión es que somos discípulos llamados a ser discípulos. Creo que eso lo sabemos, ¿no? Somos discípulos llamados a ser discípulos. Ahora lo hemos llamado misión porque hemos querido desarrollar ese concepto. ¿Qué significa ser ese discípulo al cual estamos llamados a ser? Y hemos añadido este año, el año pasado, para este año, un desglose, una descripción que le estamos llamando visión, sin dejar de ser discípulos, llamados a ser discípulos, un desglose que nos habla de nuestra visión, donde decimos que somos una iglesia de personas apasionadas por Cristo, que vivimos y predicamos la palabra de Dios, que fortalecemos a las familias para influir positivamente en nuestra comunidad. En otras palabras, somos discípulos llamados a ser discípulos, y los discípulos que creemos que la Biblia nos llama a ser es esto: personas apasionadas por Cristo, que viven y predican la palabra, que fortalecen las familias y que influyen positivamente a la sociedad. Ahora, por eso, en estas semanas, ustedes han escuchado al pastor Juan, han escuchado al pastor Rolando, ahora a su servidor, compartiendo parte de esta visión, ¿no? De personas apasionadas por Cristo que predican y viven la palabra. Y en este tiempo, esta semana, nos toca hablar acerca de fortalecer a la familia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa fortalecer a la familia como iglesia? ¿Por qué nosotros como iglesia creemos que debemos trabajar en fortalecer a la familia? Bueno, ese es justamente lo que yo quiero que en este tiempo, en este fin de semana, podamos desarrollar y compartir. Pero para eso necesitamos la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, que sea hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, ministrándonos a través de su palabra. Vamos a orar un instante. Amado Señor, te damos gracias de verdad. Gracias por la posibilidad de abrir tu palabra, por la posibilidad de escuchar tu voz y de saber que tú atiendes a nuestra alma y a nuestra vida. Queremos que tú nos ayudes a ser una iglesia, no solamente apasionada por ti, Señor Jesús, sino que vive y predica tu palabra y que fortalece las familias. Por eso, Señor, háblanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, ¿qué significa entonces fortalecer a las familias como iglesia? Hay 3 aspectos que yo quiero mencionar en este tiempo relacionados a eso. Lo primero es que significa que reconocemos que Dios nos hizo a todos en familia. Ahora, escúchame bien. Todos, de una manera u otra, reconocemos que somos parte de una familia. Somos padres, algunos somos padres y somos hijos, algunos somos padres, hijos, abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, primos. Somos parte de un núcleo familiar. Nadie es un mundo aislado que surgió de la nada y de un día a otro desaparece. El 99.9% de las personas somos parte de un núcleo familiar. Todos venimos de un vínculo familiar y en la mayoría de casos lo conocemos y lo disfrutamos y lo vivimos cerca por la convivencia, que justamente se ha dado más intensamente en este tiempo de la pandemia. La realidad bíblica es eso. Dios nos creó a cada uno de nosotros en un entorno familiar, en un diseño de Dios familiar. Nadie, absolutamente nadie, es un mundo aislado. Nadie se encuentra aislado solo y vive en el aire. Todos estamos vinculados en familia. Si tú vas al libro de Génesis, al capítulo 1, al inicio nomás en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, tú vas a leer
y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios estaba diseñando a la raza humana a vivir en familia. Pero acá tenemos que añadir un detalle más, que hoy las familias son diferentes. ¿Qué significa eso? Que tienen distintas y diferentes expresiones. Acá tenemos que ser honestos y decir que no vamos a hablar solo de matrimonios o solo de parejas, sino que tenemos que hablar en general de familias. Ahora, las familias son madres solteras, porque muchas veces el esposo los ha abandonado o ha buscado otro hogar, equivocadamente, por supuesto. Muchas veces los abuelos tienen que criar a sus nietos porque los padres ya no están, cuanto más muchos que han muerto por el COVID. Los tíos tienen que ejercer como adultos, como padres en un hogar, porque los padres ya no existen, ya no están. Los ahijados o la familia política, incluso padres solteros que crían a sus hijos. Y todo eso lo entendemos y lo vemos como familia. Familia no solamente es el matrimonio. Familia es todo eso que hemos dicho: un padre, una madre soltera, un abuelo, un tío que cría a sus hijos y sus familiares. Y obviamente, entonces, la perspectiva de la familia es importante. Por último, en la iglesia también nos consideramos y nos vemos como familia. ¿No te has dado cuenta que cuando nos encontramos con alguien nos llamamos hermano? Me encontré con el hermano Juan, me encontré con el hermano Gastón, me encontré con el hermano Richard. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Te has puesto a pensar? Nos llamamos hermanos porque somos de un mismo Padre, somos hijos de un mismo Padre, que es Dios. En la iglesia también hay una hermandad y una familiaridad espiritual que nos vincula, que nos relaciona, que nos hace amigos, que nos hace íntimos y cercanos unos con otros. Somos hijos de un mismo Padre. Aprendemos a conocernos, a aceptarnos con nuestros valores, con nuestras diferencias, con nuestras virtudes. Aprendemos a reconocer nuestros errores y fracasos y a soportarnos unos a otros. En los grupos pequeños, por ejemplo, yo veo muchas veces los grupos pequeños, no solamente visito, converso, participo, incluso muchas veces los he dirigido, y la verdad que es hermoso ese vínculo de amistad que existe entre uno y otro, porque hay un vínculo de hermandad y de familiaridad. Por eso les invito a los que no participan de un grupo pequeño a buscar un grupo pequeño. Tenemos para todas las edades, para todas las condiciones de vida, porque justamente la iglesia es eso, una gran familia, un conjunto de grupos pequeños que son una gran familia. Entonces, lo primero que tenemos que decir es por qué la iglesia quiere fortalecer a la familia, es porque la familia es importante, es trascendente y es la realidad de toda nuestra congregación. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, los matrimonios, las madres solteras, los padres solteros, los tíos, los primos, los hermanos, todos somos parte de una familia. Pero hay un segundo aspecto al cual yo quiero avanzar, que nos impulsa y nos ha llevado a hablar de la familia y a considerar este año y algunos años por delante el fortalecer a las familias. ¿Y cuál es? Es que la sociedad, la cultura de hoy en día descuida a la familia. De esto lo hemos mencionado ya el año pasado un par de veces y lo voy a volver a mencionar un par de veces más. Nuestra sociedad hoy en día se ha vuelto individualista. ¿Qué significa individualista? Que ya no hace un énfasis en la comunidad, sino en la individualidad. Es decir, la sociedad ha cambiado. Antes eran núcleos patriarcales familiares que se veían unos a otros y se cuidaban unos a otros. Ahora son núcleos individuales. Y la sociedad se está diseñando para eso. Las computadoras son personales, los celulares son personales, las cuentas son personales, todo es personal, ya nada de familiar ni mancomunado. Ahora,
¿Qué significa eso y qué consecuencia trae? Trae, por ejemplo, varias consecuencias. Yo voy a mencionar 3 nada más. Primero, por ejemplo, que muchas veces se conforman en las familias con proveer solo lo económico. ¿Qué tiene que ver eso? Me hace decir. Primero, como nuestra sociedad se ha vuelto individualista y ha proyectado y ha priorizado lo económico como lo más valioso y lo más importante, entonces los padres, y no digo solo el padre, a veces los 2 padres, se dedican a sostener, influenciar, luchar, batallar y dedicar el 90% de su esfuerzo a lo económico. Claro, ellos dicen, yo tengo que proveer para mi familia, yo tengo que sostener mi hogar. ¿Quién lo va a sostener, pastor? Y eso es válido, eso es necesario. Los hombres y las mujeres tenemos que trabajar y eso es algo normal que la Biblia lo enseña. Incluso usamos algunos textos como pretexto, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, que dice que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, han negado su fe. Es cierto, pero el gran problema es que se ha enfocado solamente en la provisión económica y no, por ejemplo, en la provisión emocional, en la provisión espiritual que la familia necesita. Muchas veces el padre o la madre, o los 2, o alguno de ellos, llega tan agotado a casa después de 12 horas, 8 horas de trabajo, que ya no quiere saber nada con los hijos. Y claro, los hijos están desesperados por querer jugar con el padre, por querer estar con ellos. Pero dicen, no, para eso está la madre, o para eso están las personas que le rodean. Y obviamente se olvidan de que la provisión a la cual menciona la Biblia no es una provisión solo económica, es cuidado, protección, es salud, es cariño, es valor emocional y mucho más espiritual. Entonces, las familias hoy en día se enfocan solamente a la provisión económica y no a la espiritual. Un segundo aspecto que también vale la pena considerar y que está pasando hoy en día es que las familias han aprendido a delegar su responsabilidad a otros. Ese es un defecto de la cultura moderna de hoy en día, que obviamente ha aprendido y ha desarrollado la compra de servicios de terceros. Yo sé que muchos me van a entender a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, antes las abuelitas o las mamitas iban al mercado y escogían sus verduras, ¿no? Yo recuerdo mi mamá me llevaba al mercado cuando yo era muy joven, no voy a decir muy pequeño porque sigo siendo pequeño, pero cuando era muy joven, y mi mamá le metía el dedo al choclo, al diente del choclo y apretaba el tomate y sacudía las verduras y ella sabía. Obviamente, era su cultura, era su forma y hasta ahora creo que lo hace, gracias a Dios puede hacerlo. Pero la cultura de hoy es diferente. Hoy funciona el delivery, hoy la pides por delivery. Y entonces dices, ¿sabes qué? Necesito 1 kilo de papa blanca, de amarilla, de tomate, tal cosa. Y a la par de horas, tin, tin, te tocan la puerta y otro ha escogido por ti. Ya tú no aprietas la papita, ya no escoges la verdurita, ya no miras si el tomate está rojito o está verdecito o no. Ya no. Lo has hecho por delivery y funciona. Con las verduras, con la mayoría de cosas está funcionando. Yo lo he hecho esta semana, lo hacemos la mayoría de nosotros. Es válido, funciona. No está mal, pero eso funciona con las verduras y con otros servicios, pero no funciona con la familia. Mucha gente piensa que con la familia se tiene que hacer igual. Se busca una buena iglesia. Ay, hay que buscar una buena iglesia para que mis hijos aprendan de Dios. Se busca un buen colegio cristiano, un buen colegio para que esté bien aprestado académicamente y tenga valores espiritualmente. Y se busca eso como si fuera la manera de tercerizar o la manera de delegar esas funciones al colegio o a la iglesia. Y nos olvidamos que no es malo tener una gran o buena iglesia,
Y no está mal tener un buen colegio, pero que la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de enseñarles del amor de Dios, de enseñarles la misericordia, de enseñarles el conocimiento de Dios, no depende ni de la iglesia, ni depende del colegio, depende de ti y de mí, depende de los mayores, de los adultos, que no pueden transferir ni delegar esa realidad a otros. Por el contrario, a ellos Dios les va a pedir cuentas. Es de la familia, de los padres, abuelos, tíos, adultos, todos los que están en la familia, llamados a ser modelos, ejemplos de virtud, que van a enseñar a sus hijos a amar a Dios. Y eso es una tremenda realidad. Esa, por ejemplo, era la realidad que se enseña en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 6. La ilustración es clara, el ejemplo de Israel es ese. Dios le dice, mira, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5, 6 y 7, Dios le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le está hablando a Israel, ¿no? Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego le dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas al camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dios no le está diciendo, mira, ama a Dios y búscate una bonita sinagoga donde hay una gran escuela dominical y el rabino le enseñe bien la palabra de Dios. Dios no le está diciendo, mira, búscate un colegio cristiano donde se enseñen buenos valores cristianos. Le está diciendo, en tu casa, tú, padre, madre, esposo, esposa, tío, hermano, abuelo, anciano, estás llamado a enseñar y a fortalecer la familia hablando de las cosas de Dios. Nuestros hijos van a aprender a amar a Dios en nuestro hogar. No lo van a aprender en la calle, no lo van a aprender en otros lugares. Lo van a aprender en nuestro hogar, con nuestro ejemplo, bajo nuestro modelo. Cuando vean al padre, a la madre, al tío, al hermano, amar a Dios. Y no necesariamente al guía o al pastor, ¿no? Que a veces son personas distantes y lejanas. Si yo no amo a Dios, lo más seguro es que mi hijo no aprenda a amar a Dios. Y si mi amor a Dios es pobre, es pequeño, si mi amor a la palabra, mi búsqueda de Dios es mínima, no puedes pedir que tu hijo haga eso. Busque a Dios, porque obviamente lo va a hacer solamente por cumplir. En un hogar cristiano, el amar a Dios se aprende de los padres, de los adultos, de los mayores. Y eso es fortalecer a las familias. Y nosotros queremos ser una iglesia así, donde los padres, los adultos, los tíos, los abuelos, todos sean los modelos de enseñanza a sus hijos. De tal manera que los hijos no necesiten necesariamente muchas clases, sino vean todos los días la mejor clase modelo, un padre, una madre, un abuelo, un hermano, un adulto que ame a Dios de todo su corazón. Finalmente, cuando hablamos de los problemas actuales, está el último caso que quiero mencionar en relación a esto. Es que se descuida la familia por una aparente relación con Dios. Mira qué interesante, yo no sé si a ti te ha pasado. Justamente es abandonar la familia por seguir a Dios. Muchos han pensado, y no estoy hablando algo falso, yo lo he escuchado, lo he visto, muchos han pensado que es una señal de espiritualidad. Lo más seguro que pasa es que tu familia no te entiende. No, muchas veces tu familia te ha dicho, mira, desde que vas a la iglesia te has vuelto un cucufato. Algunos les habrán dicho, mira, coge tu cama y llévatela a la iglesia a ver si tu pastor te aguanta. Seguro, más de uno nos han dicho esas cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros hemos pensado que nuestra familia es la oposición, cuando la realidad es todo lo contrario. La familia es el primer lugar donde tú y yo estamos llamados a demostrar y sostener
nuestra comunión con Dios y nuestro testimonio. Y muchas veces se usa como pretexto de espiritualidad el venir a Dios y abandonar a la familia. Esos lindos y queridos hermanos que están 6 días de la semana en reuniones, ¿no? Reunión de grupo pequeño, reunión de aquello, de acá para allá. No tienen ni una hora para su familia. Ahora, en el Evangelio según San Marcos hay un caso ilustrativo de cómo los judíos cayeron en ese juego y usaron de manera equivocada una aparente, y por eso he dicho claramente aparente espiritualidad, para pretender que estaban siguiendo a Dios, pero lo único que estaban haciendo es siguiendo sus propios caminos. Pastor Richard leyó el pasaje, permítame solamente recordarlo. Marcos capítulo 7, versículo 8 en adelante. La historia va desde el versículo 1, por si acaso, si tú quieres leerla en tu casa con más tranquilidad. Jesús le dice a los fariseos, a los escribas y fariseos, les dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, y Jesús está hablando, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pueda haber dado a ustedes es corbán, que significa consagrado a Dios. Y en este caso, el tal hijo ya no está obligado en hacer nada por su padre ni por su madre. Y así entonces, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Qué pasaba? Permítame solo resumirte la historia sencilla. Lo que pasaba era simple, que los judíos habían aprendido una tradición de consagrar muchas veces un dinero, una ofrenda, un bien, una cosecha a Dios. Y le ponían como un título corbán. Pero con cierta maña habían aprendido que para no usarlo en obligación hacia sus padres o hacia personas que ellos tenían obligación, ellos decían: ese dinero, ese bien, esa cosecha, yo no la puedo tocar porque está consagrada a Dios. Y entonces, usando a Dios para no ayudar a otros y muchas veces a sus padres. Dice, el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Eso lo vamos a ver en un instante. El llamado es ese. Los judíos pensaban que era espiritual cumplir la tradición, las formas, y se habían olvidado de la esencia del contenido del llamado de Dios, que era el darle honor y honra a tus padres. Ojo, no importa cómo sean, no importa quiénes sean, no importa cómo se hayan conducido frente a ti. Tu deber era justamente ese: darle honor, darle gloria, darle honra. Jesús les enseña que lo más importante es honrar a los padres, más aún que hacer ofrendas y dar dinero al templo. Que Dios te está mandando eso, que la espiritualidad no es estar metido todo el día en el templo haciendo viejas tradiciones, sino siendo de bendición, siendo de honor, siendo de ayuda y de sustento a la familia. Y creo que esto tiene mucho que ver con nosotros hoy en día, cuanto más en estos tiempos. Hermano, no hay ninguna razón espiritual que yo pueda o que cualquiera pueda encontrar en la Biblia para que tú no honres a tu padre. Tú me dirás: pero tú no conoces a mi padre. Tal vez no lo conozco. Tú no conoces al mío, no conociste al mío. Tú no conoces a mi madre. No lo conozco. Lo que sí conozco es lo que Dios pide. Y lo que conozco es que lo que Dios pide es lo correcto y lo adecuado. Por eso creemos que como iglesia estamos llamados a fortalecer a las familias, porque las familias son todo eso: padres, madres, hijo, abuelo, hermanos, que tenemos que aprender a unirnos y no ponernos unos contra el otro.
La iglesia no está para dividirte de tu familia. Si tú estás separado de tu familia, permítame decirte que uno de los principales trabajos que tienes que buscar frente a Dios es acercarte a ellos. Tú me dirás, pastor, ¿me han ofendido? Sí, perdónalos. Usted no sabe cuántas veces. La Biblia dice 70 veces 7. La Biblia dice, ama a tu enemigo. ¿Cuánto más a tu familia, a tu hermano, a tu hermana, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre, a tu tío? Yo sé que no es fácil porque los vínculos familiares son muy intensos y son fuertes. Yo sé que a veces no es fácil. Y a veces tú me dirás, pero él no conoce a Cristo. Por supuesto, no lo conoce. Y peor haces tú si no le das el testimonio de amor, de perdón, de gracia y de misericordia. Termino ya esa parte. He mencionado dos aspectos. Nosotros como iglesia fortalecemos a la familia porque reconocemos que Dios nos hizo en familia. Y somos todos parte de una familia y como iglesia somos una familia. En segundo lugar, porque entendemos que la sociedad hoy en día descuida a la familia y busca cualquier pretexto para no guardar, cuidar, sostener a las familias. Y por último, trabajamos para sostener a las familias, para fortalecer a las familias como iglesia. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos, queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ya lo hemos leído ahí en Marcos capítulo 7, versículo 10, que dice claramente el Señor Jesús, dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Hermano, hermana, tú no puedes venir, cantar a Dios, alabar a Dios, dar tu diezmo, tu ofrenda y tu servicio y pretender que amas a Dios si no estás honrando a tus padres, si no los estás cuidando, si no los estás amando, si no los estás respetando. Respeto, reconocimiento, consideración a nuestras familias, a los adultos, a los que han ejercido crianza sobre cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia de creyentes que honran a Dios y honran su familia, porque es la familia que Dios nos ha dado. Segundo lugar, necesitamos enseñarle a nuestros hijos o a los menores de nuestro hogar el amor a Dios. ¿Te acuerdas de Proverbios capítulo 22, versículo 6? Un versículo muy conocido. Muchos de ustedes lo han escuchado muchas veces. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonarán. ¿Cuántas veces en mis años como pastor, como creyente, he encontrado hombres adultos, mayores que yo, grandes, acercarse y decir, pastor, mi padre me enseñó a amar a Dios y yo me alejé y ahora quiero volver a Dios? Porque ahí está el testimonio, ahí está el modelo que cada adulto en el hogar, cada padre, cada madre, cada tío, cada abuelo, cada esposo, cada esposa, tiene que hacerlo. Cada hermano mayor tiene que darlo. No te imaginas lo que estás edificando para una vida. Por eso la Biblia dice, instruye en el camino correcto, en el camino de Dios. Y cuando es viejo, él se va a dar cuenta de eso. Tercer lugar, Efesios capítulo 6, versículo 4. No provoques a tus hijos. Mira, dice Pablo, está diciendo ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, yo muchas veces medité sobre este versículo porque es un texto complicado en el sentido de qué significa no hagan enojar. Ay, mi hijito quiere un helado de 2,5 metros y no se lo voy a dar, no lo hago enojar. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Yo creo que se refiere a no crear un nivel de contradicción con tu hijo en el hogar. Tú no puedes criar a tu hijo y decirle, mira, obedece lo que yo te enseño,
pero no hagas lo que yo hago. ¿Entiendes la diferencia? Esa contradicción, esa falta de integridad es la que crea caos en el hogar. Por eso queremos ser creyentes que fortalezcan la familia, que vivan íntegros para que den testimonio en su familia. Cuidar nuestra integridad frente a nuestros niños, nuestras palabras, lo que pensamos, lo que decimos, cómo hablamos del hermano, de la hermana, de la iglesia, del vecino, del presidente, de todos. Justamente por eso no provocar a ira, dice la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional dice no hacerlos enojar, entrar en contradicción. Porque muchas veces te dirán, no te entiendo papá, tú me dices ama a Dios y tú no lo amas. Porque nunca haces lo que a Dios le agrada. Por eso queremos fortalecer a la familia. Queremos ser una iglesia donde surja una nueva generación de creyentes íntegros, que aman a Dios, que obedecen su palabra, porque han visto una generación de creyentes íntegros de sus padres, amando a Dios, obedeciéndoles, buscándoles de todo corazón. Quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Con el básico concepto del amor. Mira el anciano Juan, el apóstol Juan, en sus últimos años lo que escribe, dice: si alguno afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y vuelvo a insistir, tú me vas a decir, pero pastor, tú no conoces a mi hermano, es un canalla. No, no lo conozco. Y no le pondría un adjetivo, porque yo también tengo hermanos y hermanas. Pero lo que sí conozco es a un Dios capaz de llenar tu corazón y llenar mi corazón de amor, para amar al hermano y la hermana más difícil. Y tú no puedes ufanarte de ser un hombre que ama a Dios y no has perdonado a tu hermano, que de repente te ha ofendido, te ha faltado, te ha dañado, de repente te ha robado, o de repente te ha engañado, no lo sé. Pero la Biblia dice que tú estás llamado a amarle, porque si no eres mentiroso, dice el texto, literalmente. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Nuestra espiritualidad está altamente vinculada al amor hacia nuestra familia. Yo no puedo pretender ser espiritual en la iglesia y en la casa ser un desconocido, un ajeno e indiferente a las necesidades de mi hogar. Queremos ser una iglesia auténtica, donde cada creyente aprenda a amar a su familia, amar a Dios como Dios nos manda. Ahora, ¿te das cuenta? Ahí está el desafío. ¿Cómo se consigue eso? Hermano, eso no es magia. Eso se consigue en una relación cercana y personal con Dios. Eso se consigue a través de la gracia de Dios viniendo a tu vida por su Espíritu Santo, viniendo a tu corazón, cambiando tu corazón y haciéndote una nueva creación, una nueva persona que aprende a amar, a perdonar, que aprende a soportar las debilidades y deficiencias de otros. Termino ya como iniciamos. Queremos ser una iglesia de personas apasionadas por Cristo, que vivimos y predicamos la palabra de Dios y que fortalecemos las familias. ¿Te animas a hacerlo? Te invito a que formes parte de nosotros. Te invito a que participes con nosotros, justamente fortaleciendo las familias que Dios nos ha dado. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Señor, gracias te damos, de verdad, por tu palabra. Palabra clara, buena, directa a nuestra vida, a nuestra necesidad y a nuestro corazón. Y queremos ser una iglesia conforme a ti, donde las familias, los padres, las madres, los tíos, los hermanos, los abuelos, todos no solo se sientan amados,
si no puedan dar amor, especialmente a los más pequeños. Señor, gracias por este tiempo. Y permite que tu palabra sembrada en cada corazón dé el fruto propio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén. Que Dios les bendiga.